Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. La Santa Palabra de Dios dice allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el texto que consideraremos en el día de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo es posible que los que lloran sean bienaventurados, sean benditos, dichosos y consolados? Esas son las buenas nuevas que solamente las trae el Evangelio de Jesucristo. Esa es la razón por qué en un funeral de un creyente hay el consuelo del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Al acercarnos a este pasaje nos acercamos con la certidumbre de que hay consuelo y que ese consuelo está relacionado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno entonces que nos preguntemos a qué se refiere la Biblia cuando habla de los que lloran. Y para poder entenderlo, veamos algunos ejemplos bíblicos de lamento y de llanto. En el libro de Génesis, el llorar está siempre relacionado con la muerte. Y eso no debe sorprenderle a usted, porque cuando Dios le dice a Adán y Eva que no deben comer del árbol prohibido, y usted puede leerlo allí en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Se fija usted, querido amigo? Dios le dice claramente a Adán: el día que comas de él, ciertamente morirás. Y el libro de Génesis está repleto de experiencias de muerte. La muerte de Abel, la muerte de Adán y de Eva, de su hijo Sed y de su nieto Enós y de su bisnieto Cainán, y así sucesivamente, generación tras generación. Así que no le sorprenda que Génesis está lleno del llanto de dolor por la muerte de un ser querido. Podemos ver, por ejemplo, lo que dice Génesis 23, capítulo 23, versos del 1 al 3, donde se relata la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Y dice el verso 2, Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella. Lo repito, Abraham fue a llorar por Sara y hacer duelo por ella. ¿Se acuerda usted del dolor de Jacob cuando cree que su hijo José ha muerto? Y lo puede leer ahí en el libro de Génesis, capítulo 37, los versos 34 y 35. Dice ahí que este hombre entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. Algo parecido se relata en cuanto a la muerte de Jacob, allí al final del libro de Génesis, en el capítulo 49, verso 33, y continúa en el capítulo 50, hasta el capítulo 50, el verso 3. Y dice así: cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre su cuerpo y lo besó. Luego mandó a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y ellos embalsamaron a Israel, o sea, a Jacob, es el mismo nombre, y le guardaron luto 40 días, porque ese era el término de luto para los embalsamados. Pero los egipcios lo lloraron 70 días. ¿Se fija el dolor por la muerte de este siervo de Dios?
Avanzando un poco más allá en la Biblia, hallamos el caso donde David llora la muerte del rey Saúl y la de su amado amigo Jonatán, el hijo de Saúl. Y lo puede leer allí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 1, versos 11 y 12. Entonces David se rasgó la ropa y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban. Y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán. Y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, el pueblo de Dios. Así usted puede ver que a través de estos ejemplos, a través de la Biblia, específicamente el libro de Génesis, vemos el llanto de dolor frente a la muerte de un ser querido. Pero no solamente en los casos de muerte, sino también en otras experiencias de dolor, como el caso que relata el libro de Números, cuando el pueblo lamenta la decisión de Dios de castigarles por haber tenido miedo y de haber desobedecido a Dios y de ser incrédulos, y tuvieron terror de entrar a la tierra prometida porque sus habitantes eran hombres guerreros. Y dice ahí en el libro de Números, capítulo 14, verso 35, palabra que Dios le da a Moisés: así voy a tratar a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Serán consumidos en este desierto y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, el Señor, lo he dicho. Y luego, el verso 39, cuando Moisés comunicó todo esto, lo que Dios había dicho a todos los hijos de Israel, allí al pueblo, a la gente reunida, ellos se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho por la decisión de Dios, pero también por el fracaso que ellos mismos habían ocasionado. El salmista también más adelante lamenta los pecados de la gente de Dios. Si usted puede leer allí en el Salmo 119, el verso 136, Salmo 119, verso 136, el salmista dice: de mis ojos brota el llanto a mares, porque hay gente que no obedece tu ley. Así que esta clase de llanto, esta clase de dolor, esta clase de lloro no es por la muerte de un ser querido, sino por la desobediencia y la incredulidad de aquellos que están supuestos a creerle a Dios y a servirle. El profeta Oseas, más adelante, el profeta Oseas dice que hasta la tierra gime por las consecuencias que vendrán sobre ella a causa del pecado, el pecado de la gente. Y se lo leo allí en Oseas capítulo 4, versos del 1 al 3. Hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En cambio, abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios y homicidio tras homicidio. Por eso la tierra está de luto y desfallecen todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar. ¿Se imaginan la condición? Lloran los seres humanos, pero Oseas dice que aún hasta la tierra gime por causa del pecado de la gente. Como ustedes pueden ver en la Biblia, el llanto no se asocia solamente con el dolor por la muerte de un ser amado. También hallamos la aflicción profunda que causa el pecado en el corazón de la gente. Cuando nuestro Señor Jesús nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Él está haciendo referencia a una clase de llanto que se distingue particularmente en la persona que es cristiana, en la persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y hace la diferencia por encima de la persona que no es cristiana. El llanto es algo que la mayoría de la gente común trata de eludir y de esquivar. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta llorar. ¿Cómo es posible entonces que haya bienaventuranza para los que lloran? La filosofía de este mundo es: olvida todos tus problemas, dale la espalda a todos tus pesares, haz todo lo que puedas para no enfrentarlos. Nuestro Señor no está diciendo
que quienes lloran en un sentido natural sean felices. De ninguna manera, Él no se refiere a la tristeza que ocasiona la muerte de alguien. No es esa clase de dolor. Es el dolor espiritual, así como explicamos en la bienaventuranza anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esa pobreza en espíritu no es pobreza financiera, claro que no. Es la bancarrota espiritual, el reconocimiento, el profundo reconocimiento que ni usted ni yo podemos presentarnos delante de Dios con una lista de nuestros logros y capacidades para merecernos la presencia de Dios en nuestras vidas. No es así. Ese fue el gran error de un hombre religioso que oró a Dios diciendo, y lo puede leer ahí en Lucas capítulo 18 versos 11 y 12, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. ¿Ha orado usted alguna vez de esa manera, presentándole a Dios una lista de sus méritos, de sus logros, de las razones por las cuales Dios debiera estar agradecido por usted? ¡Ay, qué terrible idolatría, idolatría, idolatría de usted mismo! Y ese mismo texto agrega, en el capítulo 18 dijimos, agrega que el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Eso es pobreza en espíritu. Ese es el llanto, el dolor al cual se refiere el Señor Jesús. Y nuestro bendito Redentor Jesús da la conclusión diciendo del hombre arrepentido, yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la pobreza en espíritu a la cual hace referencia nuestro Señor. Esa es la clase de llanto que Dios bendice con su consuelo, el dolor de fallarle a Dios, la carga de ser un pecador. El escritor cristiano Martin Lloyd-Jones explica que esta clase de actitud espiritual no es muy evidente en las iglesias de nuestros días. Es una acusación contra la religiosidad falsa, la piedad fingida, la idea de que para ser religiosos usted debe demacrar su rostro, debe tener una apariencia miserable, triste y afligida. Esta idea equivocada ha conducido al otro extremo de aparentar una alegría y felicidad que no es interna, sino que es un gozo superficial, que se quebranta fácilmente en las circunstancias adversas de la vida. Se acostumbra en las iglesias a decir y a invitar a todos tenemos que estar alegres. Los que están alegres digan amén, pero es una alegría superficial. Nuestro Señor nos enseña que es pecado. No enseña, nuestro Señor no enseña que es pecado reír, ni tampoco afirma que el llorar es señal de santidad. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 13, verso 1, todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad, y luego agrega en el verso 4, el momento en que se llora y el momento en que se ríe, el momento en que se sufre y el momento en que se goza. La tragedia de nuestro tiempo es que para muchos se ha hecho de la diversión la razón de ser de sus existencias y nada es serio, todo es nada más que una payasada. ¿Ese es el caso suyo? Buscar únicamente el placer y nada más que el placer y le parece una tontería, le parece una total tontería la decisión de la gente que piensa en Dios y en la importancia de su espíritu, como el caso que relata la Escritura sobre Moisés, el hombre que pensó en la importancia de su espíritu y en la importancia de servir a Dios
Dice allí Hebreos capítulo 11, versos 24 y 25, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Ese es el caso del sufrimiento, de la clase de dolor, del tipo de llanto que Dios consuela. Sufrir el oprobio de Cristo. Poner la mira en la recompensa eterna, la recompensa que está en los cielos. ¿En qué grupo está usted? ¿Está entre aquellos que menciona el escritor bíblico allá en Santiago capítulo 5, verso 5? Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. ¿O es su vida una vida reflejada en la tristeza, el dolor y el llanto al cual hace referencia nuestro Salvador? Y esta clase que se demuestra varias veces en las Escrituras es el dolor del alma conmovida por sus propios fracasos, ocasionado por sus pecados. ¡Ay de mí, que soy un pobre pecador! Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Esa es la clase de tristeza de la cual hablaremos después de esta pausa para unos mensajes. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la librería cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hablaremos entonces definiremos qué clase de tristeza, qué clase de dolor, a qué clase de llanto está haciendo referencia a nuestro Salvador. Y para eso nos va a ayudar mucho las palabras del rey David cuando confiesa su tristeza, y dice allí el Salmo 51, versos 15 al 17, el rey David está allí testificando y dice: abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Y fíjese bien en el verso 17. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Esa es la actitud que Dios bendice y la actitud que Dios consuela. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Como testifica también el mismo rey David, ahí en el Salmo 34, el verso 18, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Esa clase de quebrantamiento interno. Y en el Salmo 38, el verso 18, vuelve a decir el rey David: en realidad estoy a punto de caer y mi dolor no me abandona. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Me pesa, me duele, siento un dolor profundo por haber fallado delante de Dios, por haber fallado delante de los prójimos.
Es la tristeza demostrada por la mujer pecadora, como lo revela allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, que estando detrás del Señor Jesús, estando allí a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Usted y yo debemos imitar la actitud de esta mujer. Los pecados de nosotros no son mejores, ni son más respetables que los de ella. No son errores, son pecados. No hay tal cosa como pecados veniales y pecados mortales según la Biblia. Cada vez que pequemos debemos tener la misma actitud que ella demostró. Debemos sentir verdadera tristeza por el pecado, arrepentirnos inmediatamente y pedir perdón al ofendido, habiéndole pedido primeramente perdón a Dios. Es la tristeza del apóstol Pedro, como se relata allí en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, el verso 75, que después de negar a Jesús 3 veces, dice que saliendo afuera lloró amargamente. ¿Le entristece a usted el haberle fallado al Señor? Bueno, esa es la clase de tristeza del corazón contrito y humillado, el reconocimiento de haber fallado a Dios, la tristeza por haber pecado, la tristeza por estar manteniendo delante de la gente una falsa imagen, la tristeza de ese hijo pródigo que cuando se da cuenta de el terrible insulto, la terrible actitud contra su padre, esa rebeldía, ese orgullo, reconoce su condición y le dice al Padre, después de haberlo decidido: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta clase de actitud, como dice el Señor Jesús, esa clase de actitud inmediatamente produce el perdón. Es la tristeza que Dios requiere de su pueblo. A través de las palabras del profeta Joel en el capítulo 2, versos 12 y 13, dice: vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor, desgárrense en corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Es el reconocimiento de haberle fallado a un Dios tan grande en misericordia, tan grande en amor. Es el reconocimiento de haber fracasado. Ese dolor, esa clase de actitud, ese corazón contrito, ese llanto, Dios lo consuela. Es imposible que usted se arrepienta, apreciado amigo, querida amiga, es imposible que usted se arrepienta, querido y amado hermano y hermana, es imposible que usted se arrepienta si no hay tristeza en su corazón por haber ofendido a Dios y por haber pecado contra su prójimo, haber sido desleal, haberle sido infiel, haber golpeado, haber insultado, al haber engañado. Cualquiera de esos pecados, en primer lugar, usted ha pecado contra Dios, pero también ha pecado contra su prójimo. Es la clase de preocupación, de dolor intenso, la clase de angustia por la condición espiritual también de otros. Este es otro aspecto. No es solamente el llanto por su propio pecado, sino también el llanto por los pecados de sus seres amados. Como oímos en el texto, en el profeta Joel, la Biblia está llena de referencias al amor de Dios por la condición perdida de los demás, que Dios implanta en el corazón suyo, en el corazón de sus siervos y de sus siervas. Dice ahí Isaías capítulo 22, nos da testimonio la condición contrita, la condición de dolor que tenía el profeta por la condición de su pueblo, y dice: por eso pido que me dejen llorar amargamente y no traten de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. El castigo de Dios
el castigo de Dios que se ha demostrado por la dureza de corazón de su pueblo. Y Jeremías capítulo 9, versículo 1, y también en el capítulo 13, Jeremías da testimonio también del dolor cuando se da cuenta de las evidencias del juicio de Dios por la rebeldía de su pueblo. Dice Jeremías: cómo quisiera yo que mi cabeza fuera un mar y mis ojos un manantial de lágrimas, así podría llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Y en el capítulo 13, escuchen, presten atención, no sean arrogantes, que quien habla es el Señor. Denle gloria al Señor su Dios antes de que Él haga venir las tinieblas, antes de que ustedes tropiecen en montes sombríos y ustedes esperen la luz y Él la convierta en las más densas sombras y tinieblas. Pero si no me hacen caso, mi alma llorará en secreto por culpa de la soberbia de ustedes. Mis ojos se anegarán en lágrimas y llorarán amargamente, porque el rebaño del Señor será llevado cautivo. Se imagina el dolor del profeta. Y en el capítulo 14, verso 17, tú les dirás lo siguiente: palabra del Señor, que mis ojos derramen sin cesar lágrimas noche y día, porque la virginal hija de mi pueblo sufre de un gran quebrantamiento, sufre de una plaga muy dolorosa. Si salgo al campo veo a los que han muerto a filo de espada, si entro en la ciudad veo a los que se están muriendo de hambre. Y es que tanto los profetas como los sacerdotes recorrieron el país sin saber lo que hacían. La falta de compasión, la falta de amor de los líderes religiosos causa el llanto. Ese es el llanto del corazón quebrantado de nuestro Salvador Jesús cuando llora delante de Jerusalén, llora por la condición de su pueblo. Si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Es la clase de compasión, es la clase de compasión de nuestro Salvador, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es esa la preocupación suya, ese es el llanto y el dolor. No es un dolor solamente por la muerte de un ser querido, no es un dolor solamente por la realidad de nuestra pecaminosidad y de las veces que hemos fallado, pero es también dolor por las consecuencias terribles del pecado que vienen sobre aquellos que se rebelan contra Dios. Esa clase de dolor, esa clase de llanto, esa clase de tristeza es la que Dios consuela. Es la que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses: Dios nos dio consolación. Así es, porque un momento, dice el Salmo 100, el Salmo 30, un momento dura su ira, pero su favor dura toda la vida. Yo le invito en el nombre del Señor. No sé cuál es la razón de su dolor y de su llanto. No sé cuál es la razón de su tristeza, pero le invito en el nombre del Señor que pueda tomarse de la promesa que usted será consolada. Repetimos en oración: amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú das la promesa del perdón y la promesa de la consolación. Tú nos invitas y nos dices: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y a la persona que en estos momentos se toma de tu promesa, yo te ruego, Señor, que les des la confianza, la convicción y la seguridad de su consolación. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Aleluya.